Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos al Podcast Finestra. Estamos terminando el segundo mes del año, se nos está yendo como agua y el día de hoy vamos a hablar de varios temas interesantes, cómo México terminó en sus números macroeconómicos y además para todos aquellos que tienen tarjeta de crédito también vamos a platicar de ese tema pues ampliamente. De entrada le damos la bienvenida a nuestra invitada Alejandra Gil, que es asesora financiera de aquí de Finestra. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas Feliz tardes. de estar aquí compartiendo con Buenos ustedes. días, buenas noches en lo que ustedes nos estén escuchando. Y está también nuestra analista financiera, Imelda Flores. Hola, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Y tenemos a lo que nos queda de Pati Castellanos, que va a intentar saludarnos porque está afónica. ¿Cómo estás, Pati? Pues mira, aquí un poco afónica, pero no me pierdo aquí el podcast. Muy bien, pues bienvenidos. Empezamos. Análisis financiero. Y mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue presentándonos sus planes para el sexenio, pues lo único que tenemos ya concreto son los números que México obtuvo en el 2018 y ya en el podcast anterior abundamos sobre algunas, ahora vamos a tratar sobre otros, pero antes de pasar a eso, creo que una de las cosas que mucha gente no toma en cuenta o de repente no cree que para su vida sea importante, pues creo que sí hay que decirle a la gente que todas estas cifras macroeconómicas, Imelda, impactan directo o indirectamente siempre en todos los que somos ciudadanos de a pie, ¿no? Y reflejan el comportamiento de todos los mexicanos. Por ejemplo, y específicamente, los datos automotrices que ya están perfectamente declarados, los de 2018. Hay un dato que ha estado en minusvalías desde parte de 2017. Las ventas al público, las ventas automotrices, los coches que se están vendiendo en México han estado disminuyendo. Se siguen vendiendo, pero los datos vienen a la baja. Es una tendencia negativa que viene así, más tenemos casi año y medio con ese dato. Entonces, ¿qué refleja? Pues que los consumidores mexicanos no compramos automóviles o que cada vez menos personas están comprando automóviles. Y el comportamiento de 2018 fue a la baja cuando en 2017 hubo puntas muy altas de venta de autos y esto lo referían, se debió a la incursión de Uber. Exactamente, y aún así a finales de 2017 ya empezamos a ver una tendencia un poquito a la baja y también a principios de 2017 lo que impulsó un poquito a las ventas de los automóviles fue aquella baja de precios de gasolina que tuvimos, derivado con la parte con lo de Uber, fue como un aumento, eso fue que se mantuviera o que la tendencia a la baja no iniciara desde antes. Pero estamos hablando que caer un 7% durante 2018 es una cifra importante. Menos son mexicanos, muchos coches. Sí, es muchísimo, entonces a pesar de que la exportación y la producción tal cual como manufactura en México continúa, pero el consumo tal cual está disminuyendo. Simplemente los mexicanos o no tenemos la capacidad exactamente para endeudarnos más o no lo queremos hacer porque no queremos una deuda y preferimos no hacerlo, pero de que no se está consumiendo o no nos estamos comprometiendo a una deuda a largo plazo, porque es una deuda que en promedio debe ser a 3 años, no lo estamos haciendo. Y que también va de la mano un poquito de que cada vez las tasas de los préstamos automotrices se hicieron más caras, derivadas del aumento de la tasa de interés de Banco de México. Entonces, los créditos se hicieron más caros. Antes era muy barato adquirir cualquier tipo de crédito, entre ellos el automotriz. Se hicieron más caros, dejamos de adquirirlos o de buscarlos. Y esta parte me parece muy interesante que la comentes, Imelda, porque todo va articulado, todo está relacionado. El costo del dinero va relacionado al crédito y el crédito al consumo y a la proyección que hacen las personas de su gasto al mediano y largo plazo. Sí, claro, cuando en un país vemos una tasa de interés baja, cuando un banco central tiene una tasa de interés baja, eso lo que hace es activar la economía. Los créditos son baratos, entonces las personas nos endeudamos para comprar bienes o los empresarios se endeudan para crear nuevos proyectos, nuevas empresas, etcétera, etcétera. Entonces hay un crecimiento o hay un boom económico importante.
Cuando esta tasa de interés de Banco de México, en este caso, empieza a subir, los créditos se van ajustando. Entonces, el crédito automotriz, el crédito de nómina, el crédito empresarial, el crédito de vivienda, todos se van ajustando hacia arriba conforme va la tasa de Banco de México. Entonces, ya no es lo mismo contratar un crédito automotriz cuando estaba en 7, 8%, que como está ahorita arriba del 12, 13 hasta el 15%, o es que más, ¿no? Dependiendo de cada institución. Entonces, obviamente, pues a mí me conviene endeudarme con una tasa del 8, del 7, no con una tasa del 13, porque me involucra pagar más, ¿no? Entonces, cuando las tasas de interés en un país están altas, va a haber un menor crecimiento económico, porque no es más costoso endeudarte, es más costoso un crédito y pues simplemente no lo vas a hacer. Y vamos a el origen del aumento de las tasas, que tiene que ver con la atracción de inversión. Exactamente, Estados Unidos inicia un aumento de alzas, entonces México debe de ajustar la tasa nacional conforme aumenta la tasa estadounidense para una mayor atracción de capitales a México, y aparte es una herramienta que usan los bancos centrales para tratar de disminuir la inflación, que es también lo que se estaba desajustando un poquito en nuestro caso, en nuestra economía. Entonces fue un arma que utilizó Banco de México con dos fines, ¿no? Atracción de capital y mantener la inflación estable. Y ahora el dato de la industria automotriz en todos los países es significativo, sigue siendo un sector que mantiene la economía de los países, ¿no? Es un sector que mantiene, y sobre todo México, para nosotros es muy importante porque México, las manufacturas, se le ha apostado demasiado. Y los últimos año y medio, 2 años, yo he visto que cifras específicas de manufactura han estado un poquito a la baja, están un poquito presionadas por el aumento de tipo de cambio, porque hay más competidores, porque es más económico las manufacturas en otros países como un China, un India. Pero sí es una fuente de ingresos para las familias muy importante en México. Entonces, este dato tal cual, que haya menos manufacturas o que el sector manufacturero esté descendiendo, prende un foco rojo de que el gobierno debería de poner atención. ¿Por qué? Porque quiere decir que podría implicar que más mexicanos, si sigue bajando, que mexicanos se queden sin empleo, que se recorten proyectos manufactureros, o simplemente lo que estamos viendo ahorita en el norte del país, todas esas huelgas que hay en manufacturas porque no se aumentó el salario que es prometido como lo esperaban, entonces está complicando las manufacturas en el norte. Imagínate que eso pudiera pasar en todo el país y que si ya brotó ese pequeño problema en el norte, es muy posible que aparezca en todo el país, ¿no? Y le ponemos en contexto a la gente. Hubo a principio de año 20 empresas que se fueron a huelga por esta falta de aumento. Ya se llegó a un acuerdo prácticamente con todas, pero una de ellas ya anunció que va, debido a esta situación, que se va a ir del país. Y digamos, ciertamente es un foco rojo, y los empresarios empezaron a reclamarle al gobierno federal, particularmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hubiera intervenido o que no hubiera puesto atención en el momento a la situación. Entonces, pues sí, es una luz amarilla en el inicio de esta nueva administración. Sí, y hace un momento vi que los trabajadores de Walmart también anunciaron que se irían a huelga si no se les hace un aumento en sus salarios. Entonces, estás hablando que es Walmart, cuántos miles de empleados tiene a nivel nacional, cómo va a afectar a la mayor cadena de autoservicios en México, ¿no? Entonces, sí es una noticia preocupante y que debería de ocuparse el gobierno para algo, y que hasta ahorita no lo ha hecho. Y que cuando estalló este problema en Matamoros, leía yo un comparativo de que en todo el sexenio no había habido más de 10 huelgas, y al inicio de este año hubo 20. ¿no? Sí. Entonces, pues esto nos da una idea de que en el tema de trabajo, sí, la administración federal tiene que poner
muchísima más atención. Sí. Y además en temas vitales, ¿no? Como este tema de los trabajos que hay en las tiendas de almacén o autoservicios, y también la manufactura, que son dos pilares del empleo en este país. Sí, nosotros aquí lo hemos comentado muchas veces de cómo se va ligando la economía, cómo van ligando ciertos factores y cómo afectan, y como que esa parte no se lo han explicado a Andrés Manuel o no sé por qué no lo quieren ver y se enfocan más a otros puntos que realmente a encajar o a poder solucionar todos esos pequeños problemas para que la economía realmente crezca, porque si no, este crecimiento económico que vimos en 2018, que fue del 2%, pues realmente va a seguir a la baja si no se arreglan esos pequeños detalles, ¿no? Y en informefinestra.mx pueden ustedes encontrar en análisis financiero a detalle pues los números, y con esto nos podemos dar una idea. Estos números tienen que ser la base sobre la cual podamos exigir, reclamar resultados de las administraciones estatales, municipales y federales, porque pues son la base en la cual parten. Y una cosa que en el 2018 tuvo muchas variaciones fue el tipo de cambio, y hablamos y volvemos a insistir en el tipo de cambio porque el 2018 fue un año turbulento, y como lo hemos platicado por lo menos en 2 podcasts, el 2018 dejó muchos cabos todavía sueltos y que se tienen que amarrar en 2019. Exactamente, las repercusiones que hubieron a nivel internacional, que afectaron a nuestro tipo de cambio fueron importantes, más allá lo hemos comentado, más allá de factores internos que perjudicaron a nuestro tipo de cambio, fueron factores externos. Continúan esos factores externos, desde las tasas de interés en la Reserva Federal, desde el Brexit, que todavía no se sabe qué vaya a pasar, desde la crisis de aranceles, exactamente, que empezó Estados Unidos con México y con Canadá, que siguió con otros países, y que ahorita el auge es con China, que continúan negociando desde hace meses, que se espera que se llegue a una solución, y todos son muy optimistas en que lo pueden hacer, pero no hay una solución, no hay un pacto. Entonces son temas que han impactado o que impactaron en el 2018 en ese tipo de cambio, y que lo seguirán impactando en ese 2019. Ahorita estaba muy tranquilo, pero pues esperemos que en cuanto vean ustedes un movimiento raro es porque o ya hay una solución o se complicó algo en estos temas específicos. 2018 podemos hablar, Imelda, de una depreciación importante en el peso mexicano. Hubo una depreciación importante al inicio, en el primer semestre del año, derivado también un poquito de las elecciones. Y posteriormente, ya que en aquel momento tuvimos a un Andrés Manuel cauto, donde decía que no iba a afectar a las finanzas del país, etcétera, etcétera. Entonces, y sobre todo que no se iba a meter con la autonomía de Banco de México. Eso hizo que el tipo de cambio, después de haber caído cercano a los 21, por ahí de junio del año pasado, se empezara a fortalecer hasta los 18.50, por ahí de julio, agosto, más o menos. O sea, fue un pequeño espacio de tiempo donde se logró fortalecerse derivado de esa noticia. Posteriormente, todos esos factores externos, los que estuvimos hablando, más la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, provocó que se depreciara un poquito y cerrara cercano a los 20. Pero sí fueron varios los factores que afectaron a nuestro tipo de cambio, nacionales e internacionales, y que todavía no se resuelven ni siquiera los nacionales, ¿no? Todavía hay esos puntos de quiebre que se tienen que resolver para tratar de delimitar un tipo de cambio hasta 2019, que hasta actualmente las proyecciones son muy inciertas. Hay quienes lo ven en 22 pesos, hay quienes ven en 18.50. O sea, no hay, porque no hay un escenario específico o una proyección específica de la mayoría de analistas, porque hay varios cabos sueltos que no se han podido arreglar. Y eso seguramente lo vamos a ver en la fluctuación de la cotización del dólar, que ciertamente ha estado tranquila, no ha pasado de los 19.55, de repente 19.70, pero a los finales del día estamos llegando a los 19.15, 19.25 más o menos. Exactamente, ¿no? En espera de noticias. En espera de noticias. ¿Qué tipo de noticias
noticias son. Pues bueno, ahí está un panorama y les insisto, en informefinestra.mx pueden encontrar pues más a detalle en texto lo que les estamos comentando, pero aquí está interesante cómo todos estos números tienen una razón de ser y van todos articulados a lo que sucede en el mundo, a la macroeconomía, toda está pegada o es consecuencia de un dato de los temas de al lado. Entonces, creo que esta parte es muy interesante cuando uno se adentra en la economía, que pues descubrir estas articulaciones del por qué suceden las cosas y cómo impacta en nuestro bolsillo, por eso hay que tener en cuenta esta información. Así es. Muy bien, pues pasamos a hablar de tarjetas de crédito. Entrevista. Y para hablar de las tarjetas de crédito, y una de las cosas importantes que sucede es que las tarjetas de crédito también se ven afectadas en su costo debido tanto a la inflación, debido al encarecimiento del tema de los intereses. Entonces, es pertinente y siempre será pertinente hablar del buen manejo de las tarjetas de crédito, y para eso invitamos a Alejandra Gil, que es asesora financiera de Finestra, para que nos explique, ella que tiene una amplia experiencia en el tema bancario. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Hola, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito. Oye, pues lo planteamos y lo platicamos aquí, Imelda, Pati y yo, que la idea era 5 puntos que debemos de saber de las tarjetas de crédito para que no afecten a nuestra economía familiar, que creo que esa es la parte muy importante. De entrada, el mal manejo de una tarjeta de crédito, de acuerdo a tu experiencia, ¿sí afecta mucho a una familia, por ejemplo? Mira, creo que en primer lugar, como yo iniciaría es, tenemos que tener conciencia a la hora de elegir una tarjeta. Cuando una persona quiere obtener su primer tarjeta de crédito o va por la segunda, porque ya le autorizaron una en alguna tienda departamental y ahora va por una tarjeta bancaria, creo que lo primero, lo más importante es tener conciencia de la capacidad de pago. La capacidad de pago que tenemos para hacer el uso adecuado de ella. Tener también bien claro que una tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso de la familia, es un medio muy de importante, pago. sí. Es un medio de pago. El saber elegir, casi siempre cuando te otorgan la primera tarjeta de crédito, como no saben, la institución que otorga el crédito no sabe cómo va a comportarse esta persona y cuál va a ser su forma, si va a ser puntual, si no va a pagar, si va a pagar el mínimo, pues casi siempre otorgan una tasa muy elevada en las tarjetas. Entonces es bien importante, no sé, han escuchado hablar lo que es el CAT. Entonces el CAT es el famoso CAT es el costo anual total, que es la suma de la tasa ordinaria, y ahí le suman lo que son comisiones, seguros, todo lo que sea derivado extra del costo de la tarjeta va a ser lo que compone el CAT. Por ejemplo, Ale, si nuestro crédito es de 10,000 pesos, el CAT va a aumentar. Es bien importante. Digo, entrar a la fórmula matemática para calcular el CAT sería como muy complicado, pero sí es importante conocerlo. En el 2003 aparece el CAT, eso es por una nueva iniciativa de ley, y todas las instituciones que otorgan créditos están obligadas a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. Entonces es bien importante que cuando ahí hay comparaciones, están todas las instituciones que otorgan las tarjetas y ahí publican los CAT de cada una de ellas, de todos los tipos de tarjetas, porque bueno, cada eso banco nos ayudaría, también eso nos ayudaría a saber qué tarjeta tiene un costo más alto y poder comparar sobre todo un panorama. Claro, porque entre más bajo sea el CAT, eso quiere decir que el crédito va a ser menos costoso. Okay. Entonces, elegir una tarjeta con un CAT más bajo, pues siempre va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, ¿y cómo podemos saber qué CAT? Bueno, es importante lo que les digo, está publicado en el Diario Oficial y ahí están todas las instituciones que otorgan créditos y ven todos los tipos, porque bueno, todos los bancos también tienen diferentes esquemas de tarjeta, que la clásica, que la oro, que la platinum, y cada una de ellas, bueno, pues tendrá su propio CAT. Y es muy importante que ustedes cuando reciban su estado de cuenta, también al reverso de los estados de cuenta viene el CAT, ¿no? Que es una información que habitualmente ni tomamos en cuenta. No, y sabes que para mí es de las cosas
digo que más importante es como un consejo, es conocer nuestras fechas de corte y nuestras fechas de pago. La fórmula más simple es lo normal es, después de tu fecha de corte, viene en el estado de cuenta, es bien importante que revisen cuál es su fecha de corte. 20 días naturales después de la fecha de corte, días naturales después del corte será su fecha de pago. Ojo, cuando un mes tiene 30 o 31 o en el caso de febrero 28 o 29 días, podrá recorrerse y entonces pasa que estamos siempre creyendo que nuestra fecha de pago es la misma cada mes y no. Cuando un mes tiene 31 días, se va a recorrer un día antes tu fecha de pago. Entonces ahí pasa que entonces después vienen las comisiones por pago tardío o por no pagar. También otro tema súper importante que podríamos tomar en cuenta es revisen sus estados de cuenta, como dices tú. Uh-huh. O sea, revisar los estados de cuenta de manera periódica y tratar también en medida de lo posible y de los ingresos, si hacemos conciencia del buen uso y de nuestra capacidad de pago, hacer el pago total de la tarjeta, de lo que cortaste de tu fecha de corte a tu fecha de pago, lo que consumiste, hacer el pago total o por lo menos hacer un pago doble al pago mínimo que te pide en la tarjeta. Eso contribuye a bajarle al capital. Lo que pasa es que cuando una persona solamente hace el pago mínimo, solamente amortiza los intereses. No amortiza capital. Entonces termina pagando muchísimo más de lo que consumió, porque el pago mínimo solamente va a amortizar intereses, no capital. No ahora, capital de la deuda. Claro. Haciendo un pequeño paréntesis, Ale, ¿qué cosas o qué información debemos de revisar en nuestros estados de cuenta que es así vital? La fecha de corte. Tu fecha de corte, tu fecha de pago. Y no te confíes, súper importante, no se confíen que siempre va a ser la misma fecha de pago. Porque eso va a depender del número de días que tenga el mes. La tasa o el costo anual total, ¿qué comisiones me están cobrando? Si tengo que tener un consumo mínimo mensual para que no me cobren una comisión mensual. La tasa de interés, evidentemente. ¿Qué comisiones extras? Si me están cargando algún seguro también, porque eso es importante. A veces de repente para la grúa, el no sé qué, o sea, seguro de 30 pesitos. Exacto, pero obviamente si no tenemos cuidado con la información que nos llega y está, de hecho, si se fijan en la parte de atrás de los estados de cuenta, casi siempre vienen, la mayoría de los bancos lo trae. Eso no es exigible, está exigible que le pongan su CAT. Pero, por ejemplo, en algunos bancos también te colocan y te dicen, si tú solo haces el pago mínimo, vas a pagar en 150 y tantas mensualidades, no sé, X, ¿no? Entonces, es también por eso importante revisar nuestros estados de cuenta. Uh-huh. Otro punto que haya que tener en cuenta para el uso de las tarjetas, ¿cuál sería? ¿Qué sería importante que me han preguntado la gente? Podría ser retirar en efectivo. Yo siempre les digo a las personas, ojo, el dinero de una tarjeta de crédito cuando retiras en efectivo, o sea que vas al cajero y le sacas, ¿no? Carísimo. Porque es más caro que ir al banco y sentarte y pedir un crédito personal, y eso ya son caros. Sí, carísimo. Entonces, aguas, y les digo mucho ojo, las personas piensan que ahí tengo el cajero de mi cuenta de nómina. No, o sea, si tú, primero, como bien lo decías, Ale, una tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro sueldo, es lo primero que tenemos que entender, y manejar el dinero como un préstamo, y cada que usemos el plástico es tener conciencia de que nos estamos prestando dinero. Pero ir al cajero y sacar en efectivo, bueno, ya es carísimo. Pero que además, o sea, en la disposición de efectivo no solamente es una deuda más en la tarjeta, o sea, te va a cobrar la comisión, o sea, el interés ordinario, pero además la comisión de disposición es elevada. En promedio anda entre un 9 y un 12% por disposición de efectivo. O sea, súmale que además de tu tasa de interés que ya traigas, vas a pagar una comisión adicional muy alta por disponer efectivo. Entonces, como dice Pati, no, una tarjeta de crédito no es un crédito de nómina o un crédito personal que puedes disponer en efectivo. El uso más adecuado sería, o la forma más adecuada sería entonces, si utilizas una tarjeta, compras a meses sin intereses, sería como lo más adecuado. O sea, es que yo creo que en la mente de muchas personas es, si ganan 10,000 pesos, si tienen 10,000 pesos de disposición de crédito en una tarjeta, piensan que tienen 20,000 pesos al mes. Esa es la mentalidad de todas las personas que mal usan una tarjeta de crédito. Entonces, la idea es pues que sea
¿cómo le podemos llamar? ¿Es un complemento o es un saldo para emergencias? Algo con lo que te puedes financiar. Ya. Sí, lo que pasa es que, mira, tienes, por ejemplo, después de tu fecha de corte, tu fecha de pago va a ser 20 días naturales después. Entonces tienes hasta 45 días. Si una persona utiliza su tarjeta de crédito inmediatamente después de su corte, va a tener hasta 45 días para pagar. O sea, 3 quincenas para ahorrar. 3 quincenas para ahorrar. Lo que te pediste prestado. Y pagar. Y pues sí, obviamente, lo ideal sería pagar el total para que no estés pagando intereses. Porque si tú pagas el total, pues no vas a pagar nada de intereses. Uh-huh. Y si vas a pagar mínimos, pues por lo menos pagar el doble del pago mínimo para que le amortices algo al capital y no solo estés pagando intereses. Y yo leía algo hace algunos años que decía que solamente pagando, haciendo los pagos mínimos, hasta 11 años podría uno terminar de liquidar una deuda con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí, lo que les decía, revisen en sus estados de cuenta. En la mayoría de los estados de cuenta, en la parte de atrás viene esa información. Si tú realizas pagos mínimos de esta cantidad, vas a terminar pagando en 180 meses. O sea, sácale cuántos años es. O sea, uh-huh. es impresionante. Más las deudas que les... Exacto. Sí, exacto. Lo que platicamos mucho con las personas con las que comparto todos los días este tipo de conversaciones es precisamente eso, que la usan y luego pagan los mínimos y luego les hablan para aumentar la línea de crédito y ellos se sienten importantes y yo les digo, no te sientas importante. Te están llamando porque saben tu comportamiento uh-huh. y el banco sabe que te vas a gastar esa nueva línea que te están dando y que vas a ser su cliente de por vida. Porque el negocio del banco es ese, prestarte dinero y prestártelo muy caro. Y no decimos que sea un mal negocio, pues es un negocio. Es el negocio del banco. Es el negocio del banco. Tú como consumidor lo tienes que saber, la información es poder. Y tienes que tener claro la herramienta que estás utilizando y todos los beneficios y todas sus cláusulas y todo para que tú la uses correctamente. Y es que cuando te ofrecen, yo tengo una tarjeta clásica y cuando te ofrecen un nuevo crédito te dicen, tiene usted una línea de crédito de la tarjeta oro, ¿se lo autoriza? Y no, el tema es que sí parece como que te están premiando, pero al contrario, por la cantidad de dinero que mueves en la tarjeta de crédito, dices, bueno, si puede pagar un crédito de 10, pues puede pagar uno de esta tarjeta oro, que son 30 más, y pues ahí es donde lo voy a tener de cliente todo el tiempo. Sí, claro, que finalmente eso es lo que busca. Para el banco, los clientes ideales son los clientes que pagan los mínimos. Exactamente, porque son clientes cautivos. Finalmente, un cliente ideal no es aquel pagador, es el cliente que no paga. Es triste, pero es la verdad. Finalmente, pues es un negocio. Y ese uh-huh. es un negocio, prestar el dinero a un alto costo. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta para el uso de tarjetas, Ale? También es importante saber que cada retraso o pago tardío o que dejes de pagar, simplemente que no pagues, pues va a incrementar tu deuda significativamente. El cálculo de los intereses ya no es como decir, no paguen y me lo van a aumentar. No, se amortizan, se van amortizando. Entonces, eso va a elevar. ¿Sería interés sobre interés? Interés sobre interés, exactamente. Te van haciendo el cálculo sobre los propios intereses que además te van a generar comisiones adicionales. Esto es, toda persona que se va retrasando en sus pagos mensuales va no acumulando, digamos, la penalización de no pagar, sino esa penalización más otras. Más los intereses generados. Uh-huh. O sea, sí se va haciendo como una bola de nieve. Que te va a aplastar en cualquier momento. Exacto. Uh-huh. Y una de las cosas que mucha gente se pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre bancos? Digamos, es muy significativo porque de repente yo veo las tasas y varían 1%, 1.5%, hasta 3%, pero digamos, ¿sí es muy importante la diferencia entre bancos? Fíjate que más bien realmente entre ellos mismos existe una gama muy amplia de tarjetas que ofrecen. Entonces, casi la mayoría de las veces es a un cliente que es un cliente nuevo, casi siempre le van a ofrecer las tasas de menos beneficios, por así llamarlas, o las de más baja gama, que son las clásicas o las básicas, que tienen una tasa muy elevada. Conforme vaya siendo el comportamiento de los clientes, los pueden ir subiendo de gama, los van subiendo, y entonces
a mayor alta gama, o sea que les dan más beneficios como puntos por compras, kilómetros y todos esos beneficios que tienen, seguros incluidos, la tasa va bajando. Entonces ahí es más bien en qué tipo de tarjeta estamos calificando y cuál es la que estamos aceptando, porque a más básica no es porque te vaya a salir más barato, en realidad no, es al revés. A más básica la tasa es más alta. A más gama alta, más costosa la anualidad también, es muy importante aclarar eso. Una tarjeta de alta gama que la Platinum o que te da puntos, sí, la anualidad va a ser más elevado el costo, pero la tasa va a ser más baja. Y va a tener más beneficios. Y va a tener más beneficios, exactamente. Millas, puntos, un montón de cosas. Sí. Por último, Ale, cuando hablamos de tarjetas de crédito, hablamos de dinero prestado muy caro. Para la gente, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita con Imelda, ¿qué tanto afecta la macroeconomía a las tarjetas de crédito? ¿Cómo lo podríamos bajar con bolitas y palitos? Lo que pasa es que, bueno, a menor ingreso o a menor capacidad de pago de las familias y de las personas, obviamente también estas han elevado la tasa de interés. Es el mismo efecto que comentaba Ime, o sea, es lo mismo. A mayor tasa de interés, obviamente, mayor deuda, menos capacidad de pago, y esto va a elevar la deuda familiar de los mexicanos. Entonces es el mismo efecto, todo está como en un engranaje. Finalmente, a mayor las tasas que se elevan para las inversiones afectan también a los créditos, entonces también aumentan los créditos, y por eso hoy vemos en día tasas en tarjetas de crédito de hasta el 80% anual, de costo anual total. O sea, no tienes una idea de lo que vemos, es impresionante cómo las personas aceptan. ¿Por qué aceptaría una persona con un ingreso, hablemos de 10,000 pesos mensuales, una tarjeta del 65% de costo anual total? Pues porque no le ajusta su ingreso, y tristemente caemos en lo que tanto decimos, no es un ingreso adicional, no es un ingreso, es una forma de financiar hasta por 45 días los gastos que no pude cubrir con mi ingreso. Pero obviamente, bueno, es como una bola de nieve que va aumentando. Menor todo lo que afecta al ingreso de la familia, aumentan las deudas. Y también lo triste es que, por ejemplo, a la inversa de lo que decía Imelda, que las personas no sacan crédito y que está decreciendo en ese sector, por ejemplo en el automotriz, lo que ella hablaba, tristemente en el tema de las tarjetas de crédito aumenta. Ese es un punto que les quería comentar. Macroeconómicamente, un punto rojo o un foco rojo es de que Banco de México, por ejemplo, lleva un registro de las personas que son totaleras, de la cartera vencida de cada uno de los bancos, dividida por créditos. Entonces, el crédito de consumo, que son tarjetas de crédito, cuando sube este porcentaje de cartera vencida, es un foco rojo. ¿Por qué? Porque los mexicanos o los consumidores nos estamos endeudando más. No hay efectivo, no hay trabajo, no hay liquidez. Lo que hacemos es utilizar los recursos inmediatos que tenemos, que para eso, muchos consideran que para eso está la tarjeta de crédito, ¿no? Y se endeudan, pero como no tienen un ingreso fijo, pues simplemente no pueden pagarla. Entonces es un foco rojo de decir, a ver, algo está pasando en la economía. Por un lado, no se está consumiendo como es, o sí se está consumiendo, pero está consumiendo a crédito, no con cash, pues. Entonces, se está consumiendo a crédito. Al final el resultado no va a ser positivo, porque en algún momento esto va a estallar, se va a dejar de consumir, se va a quedar con una deuda a las personas, y ¿cómo van a pagar? Y después recordemos lo que sucedió con la crisis de mediados de los 90, que era tal la deuda que se tuvo que generar un sistema de reorganización de pagos, y los bancos finalmente pues tuvieron que negociar con sus deudores, porque era tal la deuda que era impagable, ¿no? Entonces fue cuando se crearon las famosas UDIs, ¿no? Que eran unidades nuevas de pago para todos aquellos que pues tenían deudas impresionantemente altas e impagables, ¿no? Sí, claro, o sea, al principio, como bien lo mencionaban hace un rato, el cliente cautivo, el que va a pagar los mínimos, pues siempre está ahí, ¿no? Y los bancos saben que ahí está, entonces ellos, de cierta manera, mientras estén ahí, pero que sigan pagando sus mínimos, pues ahí están y van a seguir recibiendo un dinero. El punto también
también de atención de los bancos es cuando ya dejan de pagar, pasa tiempo y es cuando tiene que renegociarse esa deuda, porque al fin y al cabo el banco es un negocio y tiene que llegar a ese acuerdo con el consumidor, ¿no? Pero son cosas que la verdad, pues hay que evitarlas, para organizándonos. Que llegue a ese extremo. Exactamente, no es necesario, hay que organizarnos bien con nuestros gastos y con nuestros ingresos para vivir mejor, ¿no? Y ser conscientes de la capacidad de pago que tenemos. Exactamente. Por último, Ale, tus 5 consejos para la gente de todo esto que hemos platicado, ¿cuáles serían? Bueno, no van a ser en orden de importancia, más bien es recordar que la tarjeta de crédito, insisto, no es una extensión de tu ingreso, es un medio de pago y una forma de financiarnos. La fecha de corte y pago. Conocer perfectamente nuestra fecha de corte y recordar que la fecha de pago va a variar dependiendo del número de días de cada mes y que tu fecha de pago en automático son 20 días después de tu fecha de corte. O sea, conocer en memoria, tener así como registro en tu memoria de qué fecha de corte tienen tus tarjetas de crédito. Que cada retraso que haga, o sea, que cada pago tardío que realices te va a aumentar tu deuda considerablemente y te va a generar comisiones extras. También que en medida de lo posible, bueno, lo que tanto ya insistimos, ya no quiero sonar repetitiva, pero bueno, conocer tu capacidad de pago y tratar en medida de lo posible. Si eres consciente de tu capacidad de pago, entonces vas a utilizarla solamente lo que puedas utilizar y pagar el total para que no pagues intereses. De no ser posible hacer el pago total de lo que consumiste en tu fecha, entonces por lo menos pagar el doble del pago mínimo. Recordar muchísimo que el pago mínimo solamente amortiza intereses, no paga capital. Entonces esa deuda puede hacerse eterna si solamente haces pagos mínimos. Muy bien, pues ahí está este panorama de las tarjetas de crédito que siguen siendo el coco, como se dice comúnmente, de muchos de nosotros. Finanzas personales. Para tener una mejor cultura financiera y tener pues esta conciencia de cómo utilizar las tarjetas, también están las charlas financieras, Pati, que allí se toca este tema. Sí, bastante. Pueden llamarnos al 36 15 40 50. Si usted tiene un foro en el que 25 personas mínimo puedan tomar esta charla, nosotros vamos a donde nos invite. Y en este número 36 15 40 50 puede pedir más información de cómo registrarse, cómo hacer la cita y toda la logística que implica. También síganos en redes sociales, Facebook Cultura Financiera, es Finestra Cultura Financiera, y Twitter Finestra MX. Nosotros estamos a la orden y queremos ahora sí que poner nuestro granito de arena para que usted no tenga problemas financieros. Y a través de las redes sociales también, si alguna duda, inquietud quiere que se toque en este podcast, pues bueno, a partir de allí lo podemos retomar, sobre todo para tratar estos temas que a veces se nos escapan de las manos. Creemos que ya los dominamos, pero no. Siempre la economía es como un pescadito, cuando uno quiere agarrar un pescadito con las manos, la economía así se va. Tipo de cambio. Y por último, Imelda, el tipo de cambio, lo decíamos al principio de este podcast, ha estado tranquilo. El podcast pasado también hablábamos de esta tranquilidad, pero luego dicen de esta tranquilidad ¿asusta? Que huele a tormenta, ¿no? ¿Asusta? ¿Debe de asustar? No, hay que aprovecharla. Yo creo que es momento de aprovecharla. Sí, hay varios factores que están amenazando, que pueden amenazar a nuestro tipo de cambio. Entonces, quienes tengan por ahí pendiente un viajecito, alguna inversión, alguna compra, pues creo que es momento de adquirir dólares. Es un buen precio. Aprovechemos esa tranquilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado y parecemos muy repetitivos en este punto, pero el Brexit ahí viene. No sabemos qué pueda pasar. En marzo está pendiente ese punto, que ahora es ya ahora se quieren salir, pero no sin un acuerdo, o mejor alargar la salida, ¿no? O postergar, la salida. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todavía. En el punto de las tasas de interés de Estados Unidos, pues al parecer ahí se van a quedar un buen tiempo, pero hay un puntito atrás, hay un tema atrás que es la Reserva Federal. Cuando fue la crisis de 2008 y 2009, la forma de inyectar liquidez a su sistema financiero fue comprando deuda del gobierno y de varias empresas.
Entonces, la Reserva Federal se quedó con una cartera impresionante, se quedó con muchos títulos de deuda grandísima, enorme. Ahora, lo que quiere hacer la Reserva Federal es deshacerse de eso, y se ha estado deshaciendo, ha estado vendiendo esos títulos de deuda para colocarlos en el mercado, para que otra vez esos títulos estén entre el público inversionista, ¿no? Ese es un punto que se viene en los próximos meses y que va a tener una afectación similar a un ajuste en tasa de interés. Entonces, ese es un punto que hay que vigilar. No hay que dejar de ver a Andrés Manuel y a todo su equipo en cuestión y en temas de economía. Los datos económicos de México, cómo vamos a ver los próximos meses, que van a ser muy importantes. Yo les he comentado, ya les hemos comentado aquí, los primeros 6 meses de Andrés Manuel van a ser muy importantes, sobre todo los económicos y los sociales. Hay que ver cómo van a salir esos números. Entonces, hay varios factores que sí todavía que amenazan al tipo de cambio, ¿no? Y en esto hay que estar al pendiente, y esta información tiene que ser clave, no nada más en ver si el dólar está más barato o más caro, sino qué es lo que lo está influyendo. Creo que ahí es donde también tenemos que mejorar nuestra capacidad de leer esos números. Exactamente. Últimamente hemos visto a un peso muy fuerte y más de alguno dice, ay, es que Andrés Manuel, economía, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos y vemos exactamente qué pasó, por qué se ha apreciado nuestro peso, pues es porque el dólar se debilitó un tiempo, ¿no? Entonces, el dólar se debilita, ¿por qué? Porque fue lo de la parálisis parcial del gobierno estadounidense, entre que estamos que sí que no se resuelve el tema con China. Entonces, que el crecimiento económico de Estados Unidos, que fue del 3 y pico % durante el año pasado, ya se está desacelerando, ya no va a crecer tanto. Ese es un factor que también está debilitando al tipo de cambio, al dólar, y que está fortaleciendo el peso, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que hay factores que están beneficiando a nuestro peso más que perjudicarlo, y que esos temas que lo benefician no son nacionales, no son internacionales. Muy bien, pues con esta información nos quedamos, y le quiero agradecer a Alejandra Gil, asesora financiera de Finestra, que nos haya ilustrado sobre tarjetas de crédito. Gracias por tu visita y esperemos tenerte en otro podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Pati Castellanos, y pues esperemos que el siguiente podcast ya tu voz esté fluyendo. Yo lo espero más que nada del mundo. Un placer estar aquí. Gracias, Pati Castellanos, encargada de las relaciones públicas de Finestra, y gracias a Imelda Flores, analista financiera. El placer es mío. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.